Hemos estado todo este tiempo hablando del rey Josías, ¿no es cierto? De este precioso, piadoso rey de la época del siglo VII antes de Cristo, ¿no? ¿Cómo fue Josías un siervo, un hijo y un siervo de Dios, de una vida auténtica delante de Dios? En todo este tiempo nosotros hemos estado hablando muchas cosas de Josías, ¿no? Vemos que el núcleo de todo el entramado de la obra reformadora de Josías se halla en Segunda de Reyes 22, 2, 23, 3 y 25 y Segunda de Crónicas capítulo 34 en el versículo 2. Vamos a mirar muy someramente lo que nos dice allí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, el versículo 2, hablando del rey Josías. De Crónicas 34, 2. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. Es decir, que fue un hombre recto en todo el sentido de la palabra. Y allí está el resumen en general de su vida. Esa es la línea cenítica de toda su vida. Hizo lo recto delante del Señor sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Es más, la palabra nos dice que él lo hizo de todo corazón. Quiere decir que amaba al Señor en verdad de corazón. Ahora vimos también que, en segundo lugar, que es posible con el poder santificador del Espíritu Santo de Dios ser fieles hasta el final en un medio opresivo y adverso. ¿Por qué? Porque Josías vivió en un medio opresivo y en un medio adverso, es decir, en un medio de dificultades. Y sin embargo, él fue fiel al Señor. Fue fiel al Señor. En tercer lugar, vimos que el inicuo imperio asirio, que era el imperio nazi de la época, estaba cayendo en picada aceleradamente. Y el imperio egipcio también estaba cayendo en picada. Esos dos imperios estaban cayendo. En la contraparte, el imperio babilónico iba en ascenso. Eran dos imperios que caían y un imperio que se levantaba, un nuevo imperio, el imperio babilónico, por el designio soberano de Dios que estaba permitir esto. En cuarto lugar, vimos que Judá bajo Josías llegó a ser un reino casi libre del yugo asirio. Dios bendijo y prosperó tanto a Josías que bajo Josías Judá casi llegó a ser libre y a gozar de autonomía. En quinto lugar, vimos que Josías era un creyente sincero y fervoroso y un rey judío privilegiado del siglo VII antes de Cristo, entre otras cosas porque tenía una madre piadosa que lo formó bien e hizo de él un siervo santo de Dios. Por lo tanto, él era un creyente sincero y fervoroso y un rey judío privilegiado. Es un privilegio tener una madre creyente. En sexto lugar, vimos que con Josías el reino de Judá vivió el último avivamiento de Dios para dicho país. Fue la última oportunidad de Dios. Y cuando Josías murió, la lámpara de Dios se apagó y el reino de Judá, ¿cómo quedó? A oscuras. A oscuras. Por eso dice la Biblia, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y eso significa que mientras tenemos la luz de Dios debemos andar en los caminos del Señor, llevando una vida sincera, íntegra, agradable en todo a Él. Ahora, en séptimo lugar, vimos que su reinado se vio rodeado
del ministerio sacerdotal del piadoso Hilcías y del ministerio profético de Jeremías, Habacuc, Sofonías y Nahum. Quiere decir que fue una época donde abundó la palabra divina, abundó, y eso fue una bendición de Dios para Judá. Bendita sea la nación donde abunda la predicación del evangelio, ¿no? Y también él se rodeó del sacerdote piadoso Hilcías, el sumo sacerdote. Bienaventurado el gobierno que se rodea de personas idóneas y piadosas, ¿no? Y no de humanistas y de oportunistas, como hemos visto muchas veces. En octavo lugar, vimos que Josías tenía la resistencia poderosa del partido pagano y no le fue fácil consolidarse en el poder, pero con la ayuda de Dios se esforzó. ¿Y qué pasó? Prevaleció. Con la ayuda de Dios pudo él afincarse en el poder y pudo realizar la obra para la cual Dios lo había llamado. En noveno lugar, vimos que una vez consolidado plenamente en el poder, se dio a la tarea con empeño de reformar todo en Judá a fin de restablecer la ley mosaica y el culto al Señor. Era la época de la dispensación de la ley y la ley era lo que estaba vigente. Así que lo que hizo el rey Josías fue restablecer la ley mosaica, ¿no? Y restablecer en todo el culto al Señor. En décimo lugar, vimos que en su campaña de erradicación de los macros cultos paganos, Josías erradicó el paganismo que estaba instaurado en el templo, a Baal, a Aserá, el ejército del cielo, a la sodomía sagrada, los demonios, el sol invicto. Luego en Jerusalén y Judá, él erradicó el culto a Quemos, a Milcom, y luego en Efraín, es decir, en los territorios del antiguo reino del norte, que ya había sido llevado en cautividad. En onceavo lugar, vimos que lamentablemente el paganismo estaba ya muy enraizado en el viciado corazón del pueblo judaico. Y dicha hiedra no pudo ser erradicada totalmente por Josías y el empeñoso partido de los justos. ¿Por qué? Porque ya esa cizaña estaba metida en el corazón del pueblo judío, de tal forma que aunque Josías luchó arduamente por erradicar los cultos paganos, eso ya estaba metido en el corazón del pueblo, en su corrupción radical. Eso estaba ya metido a fondo. En 12º lugar, vimos que y con toda presteza, a pesar de los tiempos políticos adversos que Josías y Judá tuvieron que vivir en el campo internacional, este piadoso rey se dio a la tarea de restaurar el templo y el culto al Señor, obrando en conformidad con la ley de Moisés que se hallaba vigente. En 13º lugar, vimos que hoy no estamos bajo la ley, sino que hoy estamos bajo la ¿qué? La gracia. Y nuestra mirada no está en un santuario, no está puesta la mirada en Jerusalén, ni nuestra mirada está puesta en la Catedral de San Pedro en Roma, ni en ningún santuario terrenal, sino en Cristo en los cielos, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no tenemos puesta la mirada en ningún hombre, en ningún sumo sacerdote, no tenemos puesta la mirada en ningún santuario terrenal, no tenemos puesta la mirada en ninguna formulación humana, sino que nuestra mirada está puesta ¿en quién? En Cristo el Señor, que está ¿dónde? En los cielos, como dice el apóstol Pablo, que debemos poner la mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas en el cielo, donde está Cristo sentado, ¿no? Y vimos también que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo,
hay que hacer ejercicio, hay que alimentarnos bien, hay que hacer todo lo que corresponde por el cuidado de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Ahora vimos que en 14º lugar, Dios en su soberano designio permitió que el libro de la ley fuese hallado, y Josías solicitó su lectura pública y convocó a una magna asamblea para el arrepentimiento tras la lectura del libro. Pero a estas alturas Dios hizo saber por medio de la profetisa Hulda que el juicio contra Judá ya era irrevocable. La pregunta que entonces de inmediato salta a nosotros es si a estas alturas ya el juicio de Dios sobre Colombia es irrevocable o no, ¿no? O todavía hay oportunidad, pero de todas maneras debemos predicar el evangelio a diestra y siniestra. En 15º lugar, vimos que hoy debemos volver a una relectura de la Biblia para un arrepentimiento genuino, sola escritura. Y la iglesia debe ser convocada para un avivamiento, para una gran rectificación y un verdadero avivamiento. En 16º lugar, vimos que estamos frente al peligro de un falso evangelio que nos llama al arrepentimiento. Un evangelio que nos dice, no pierdan la esperanza, ¿no? No pierdan sus sueños, ¿no? Pero cuando no ha habido un arrepentimiento, el mensaje del Señor Jesús no comenzó así. El mensaje del Señor Jesús comenzó diciendo fue, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y qué, y creed en el evangelio. Así comenzó el mensaje del Señor Jesús en su ministerio. Y es entonces una gran falsedad ese evangelio que no llama al arrepentimiento. En 17º lugar, vimos que de inmediato Josías procuró llevar a Judá a una gran rectificación integral con la renovación del pacto mosaico en el llamado pacto de Josías. Él lo hizo de corazón en consagración de su vida para el Señor, pero la mayoría lo hizo solo como un formulismo, porque realmente en su vida no había un arrepentimiento. Pero en lo que estuvo de parte de Josías, sí hubo esa convicción sincera de corazón. En 18º lugar, y con toda solicitud, Josías ordenó la celebración solemne y fervorosa de la fiesta de la Pascua o redención y la reentronización consecuente de las fiestas mosaicas relegadas. ¿Por qué? Porque las fiestas a raíz de la influencia pagana de Manasés, el abuelo o bisabuelo de Josías, y de Amón, su padre, a consecuencia de eso las fiestas habían sido prácticamente relegadas, las fiestas mosaicas. Y ahora Josías volvía ¿a qué? A reentronizarlas y a observarlas de todo corazón. Y en 19º lugar vimos que en estrecha armonía con toda esta obra sabia de Josías de avivamiento, con esmero aplicó la ley e hizo justicia con las viudas, los huérfanos, los necesitados, no explotó a las gentes, no hizo corrupción, no abusó del poder, obró con equidad, vivió sobriamente y procuró el bien de todos. Este es un balance general que tenemos hasta el momento de la vida de Josías. Pero hoy vamos a hablar de los dos desatinos de Josías. Los dos desatinos de Josías. Es como cuando hablamos de la parte triste del pasillo. Todos los pasillos musicales, ¿no?, tienen una parte triste. En el género del bambuco, de la música andina, tenemos los pasillos.
Y hay unas partes alegres del pasillo, pero hay una parte triste del pasillo, ¿no? Y aquí estamos frente a la parte triste del pasillo. En dos cosas desatinó Josías. Y una de esas primeras cosas fue la formación piadosa de sus hijos. Eso fue una primera cosa. La Biblia nos habla de tres hijos de Josías: Joacás o Salum, Joacim o Eliakim y Matanías o Sedequías. Tres hijos de Josías. Pero cuando nosotros miramos el fragmento que corresponde a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 31 al capítulo 24, versículo 20, no lo vamos a leer aquí. Nos damos cuenta que hay una línea cenítica, es decir, una línea permanente a lo largo de todo el firmamento de la vida de estos hijos de Josías, sucesores en el trono. Y es que hicieron lo malo delante del Señor. Esa es la nota permanente. Se apartaron del Señor y no anduvieron conforme a los caminos del rey Josías. Además, la palabra nos habla de un nieto llamado Joaquín. También siguió la misma necia, torcida, desatinada, disparatada línea. Todos ellos fueron reyes en mayor o menor grado del partido pagano, que no tenían el conocimiento del Señor, lo cual nos hace pensar que las relaciones entre Josías y su esposa no eran buenas. Es muy probable que no fueran buenas. Y que lamentablemente ella no era una piadosa madre, como Jedidá, su suegra. Entonces todo nos da a entender que allí ella no jugó exactamente un papel recto, santo, diligente delante de Dios. Todo nos da a entender nítidamente que en ellos ya no había el amor y temor de Dios, la fe y esperanza que rebosaba en el corazón de su padre y abuelo Josías. Ya no lo había. Por ese motivo, cuando Josías murió en la infausta batalla de Megiddo, en el año 608 a.C., ellos, al asumir el trono, llevaron nueva y definitivamente al partido pagano al poder, y el pacto de Josías cayó pronto en el olvido. Noten que los hijos debieron haber seguido el pacto de Josías, debieron haberle dado continuidad y no lo hicieron, para su mal y para la tragedia del reino de Judá. De Joacás y su breve reinado nos da malas noticias Jeremías, haciéndonos saber lo siguiente. Allá en Jeremías capítulo 22, versículos 11 al 17. Repito, Jeremías capítulo 22 del 11 al 17. Mire lo que dice. Miremos atentamente lo que la palabra de Dios nos dice allí. Porque así dijo el Señor de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reina por Josías su padre. El que saliere de este lugar no volverá acá más. Antes morirá en el lugar a donde lo transportaren y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus alas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y airosas salas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la unge de bermellón. Por ventura reinarás, porque te cercas de cedro. Por ventura no comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del pobre y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dijo el Señor? Mas tus ojos y tu corazón no son sino a tu avaricia,
y a derramar la sangre inocente, y a opresión, y a hacer agravio. Miren ustedes el inventario completamente en desbalance de Joacás o Salún, que así se llamaba este hijo de Josías. Otro tanto hace con Conías o Joaquín y con Joacim en el capítulo 22, sí, en el mismo capítulo, versículos 18 al 30. Por tanto, así dijo el Señor, de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son quebrantados. Hablé a ti en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pasará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu malicia. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice el Señor, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano diestra, aún de allí te arrancaría. Y te entregaré en manos de los que buscan tu alma y en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Y te haré transportar a ti y a tu madre que te engendró a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual levantan ellos su alma para tornar, allá no volverán. Por ventura es este hombre Conías un ídolo vil quebrado, es vaso con quien nadie se deleita, porque fueron arrojados, él y su generación fueron echados a tierra que no conocieron. Oh tierra, 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 oye palabra del Señor. Así dijo el Señor, escribid que será este varón privado de generación, hombre a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente que se sentare sobre el trono de David y que se enseñoreare sobre Judá será jamás dichoso, ¿no? Entonces ahí tenemos claramente la descripción del juicio de Dios sobre los hijos de Josías por no haber seguido al Señor. Ninguno de ellos fue temeroso del Señor y por ello perecieron sin esperanza, porque Dios tiene hijos, mas no nietos. Y veamos lo que nos dice Jeremías, el capítulo 17, el versículo 13. Oh esperanza de Israel, oh esperanza de Israel, Señor, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas al Señor. Y luego entonces vemos, aquí en resumidas cuentas, nosotros vemos que Josías no formó a sus hijos en el temor de Dios y a tiempo cuando pudo hacerlo. Y este fue un grave error. Y como muchas veces hemos visto pastores entregados, consagrados al Señor, sinceros y esmerados, y sin embargo, qué tristeza ver que sus hijos manchan el testimonio de su padre. Por eso la palabra del Señor nos dice del ministro del Evangelio que sus hijos sean creyentes y no estén acusados de disolución. Porque es necesario que en todo sea guardado el testimonio de los ministros del Señor en la administración de la casa de Dios.
Y esto es un elemento muy importante. Nosotros no podemos olvidar que tuvimos aquí en Colombia, con todos sus más y sus menos, un gobierno que se distinguió por ser un gobierno que en lo posible luchó por echar hacia adelante el país, que fue el gobierno de López Pumarejo. Y fue un gobierno de reformas, y fue un gobierno de cambios y de hechuras y de obras que realmente reportaron también en el caso de López Pumarejo, que el país dijo, reelijámoslo, y lo reeligieron. Pero en su segundo gobierno, los escándalos de la familia presidencial hicieron mella en una forma tal que dañaron su gobierno y llevaron con ello a la Segunda República Liberal a la hecatombe. Porque vino el escándalo de la Handel, de la trilladora Tolima, vino el escándalo de la muerte de Mamatoco, el asesinato del boxeador Mamatoco, que minaron completamente la salud de la primera dama de la nación y que afectaron hondamente la capacidad de gobernabilidad del gobierno de López Pumarejo, a tal punto de que tuvo que entregar primero al maestro Darío Chandía como designado para que fungiera como presidente de la República, y luego al doctor Alberto Lleras Camargo, porque la barca del gobierno se iba a pique, la barca del gobierno se anegaba y se hundía a causa de los escándalos de la familia presidencial. Y sucede también así en el caso de un padre que se puede esmerar en un momento dado, pero sus hijos pueden insensatamente romper, dañar, afectar el buen nombre de ese padre. En segundo lugar, vemos la ofuscación carnal e inconsulta de Josías contra el faraón Necao y el desastre de Megiddo. Este fue el segundo desatino de Josías. Y ahí lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 28 al 30. En Segunda de Reyes, el capítulo 23, los versículos 28 al 30, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: los demás hechos de Josías y todas las obras que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre, ¿no? Y veamos lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 1 al 4. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le hicieron rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y lo condenó a la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro. Y constituyó el rey de Egipto a su hijo Eliacim por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Esta fue una obra lúgubre contra el piadoso remanente de Judá y contra el reino. Un pequeño remanente siguió fiel al Señor, pero esta fue una obra lúgubre para el reino de Judá y para ese remanente. El Señor, en su misericordia y por amor a sus siervos y amigos,
le concedió al empecinado reino de Judá y a sus últimos ciegos paganos reyes tener un respiro y espacio de 22 años más, a fin de que se arrepintieran y para la salvación individual de sus almas, aunque el juicio era inminente. Y al parecer, solo ese pequeño remanente lo hizo. Los demás se obstinaron en su necedad con resultados trágicos. Persistieron en la infidelidad y en la desobediencia y en el pecado y en la injusticia al Señor. En los días cuando gobernaron a Judá reyes piadosos como Usías y Ezequías, en el siglo VIII antes de Cristo, Dios les permitió tener una economía próspera y un ejército hebreo fuerte, tal y como lo podemos ver en Segunda de Crónicas capítulo 26, versículos 5 al 14. Repito, Segunda de Crónicas 26 del 5 al 14. Pero los gobiernos paganos pero los gobiernos paganos de los reyes Manasés y Amón, abuelo y padre de Josías respectivamente, pusieron en detrimento la economía y el ejército, aunque el dominio asirio era muy fuerte. Si ellos hubieran sido creyentes fieles al Señor, Él los hubiera respaldado, así como respaldó a Ezequías contra el rey asirio Sennacherib, como lo vemos en Segunda de Crónicas capítulo 32. Repito, Segunda de Crónicas capítulo 32. Pero no lo fueron. Y el Señor permitió que Judá cayera bajo inicuo vasallaje a Asiria, lo cual la debilitó. Josías había levantado en prosperidad la economía de Judá, pero al parecer aún no había podido robustecer el ejército y solo tenía un ejército débil. La desventaja frente a los ejércitos de Asiria y Egipto era muy apreciable. Muy atareado se hallaba Josías en la realización de toda esa inmensa y sabia cadena de reformas y de gobierno con justicia, cuando el mapa geopolítico de su mundo, conforme al designio soberano del Señor, experimentó rudísimos desgarramientos rumbo a la guerra y a sus horrendas devastaciones. Era la época de fines del siglo VII antes de Cristo. Caía Nínive y con ella el imperio asirio. Y en su caída Asiria quedó bajo la bota vencedora de Babilonia y Media. Pero entre tanto, en Judá estaba Dios obrando un avivamiento. Lo mismo sucedió en la Inglaterra de fines del siglo XVIII. Mientras Francia se sacudía con la sangrienta Revolución Francesa, la patria de la rubia Albión era envuelta por un piadoso y fervoroso avivamiento, el avivamiento metodista wesleyano. Pero la pugna entre las potencias Asiria, Babilonia y Egipto era grande, y las ambiciones de poder eran incontenibles, y Judá estaba en medio de todas ellas, y era la cena de pavo apetecida por todos los países involucrados en el inminente conflicto. Era como la Polonia europea, no es Polonia de Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial. Era el sándwich que no se sabía quién se lo iba a comer primero, si Rusia o Alemania, pero de todas maneras era la cena de pavo que estas dos potencias estaban codiciando. Y Josías debía entonces buscar al Señor con respecto a esto, mas no lo hizo, se ofuscó. Aunque inicialmente Egipto había padecido las incursiones violentas de Asiria, terminó aliándose con ella contra Babilonia.
Cuando Babilonia incursionó contra Asiria, el faraón Necao procuró defenderla, viéndose obligado a pasar por Judá. Y Josías no podía tolerar este respaldo a la potencia opresora asiria. Por ese motivo, Josías intentó quijotescamente cerrarle el paso a los refuerzos de Egipto a Asiria. Año 608 a.C. Desesperado ante la inadmisible alianza Egipto-Asiria, Josías se ofusca y flaquea en su fe e intenta quijotescamente cerrarle el paso al faraón Necao, que con prontitud se dirigía a auxiliar a Asiria contra Babilonia. Morirá en la batalla de Megiddo. Ante todo esto, años antes, en el norte de la región del actual Irán, bajo el mando del rey Ciaxares, se unieron a los babilonios los medos en sus campañas militares hostigadoras contra Asiria. La ciudad de Asur, la segunda ciudad del imperio asirio después de Nínive, ya había caído en manos de los medos en el año 614 a.C. Pero Asiria aún se daba mañas para resistir su caída. Un ejército de medos, babilonios y sus aliados puso sitio a Nínive, la fabulosa capital de Asiria. Y esta cayó a los 2 meses de haberse iniciado el sitio, en agosto del año 612 a.C. La mano de la divina providencia estaba en todo esto, en un grado tal que durante su asedio se desbordó el río Tigris y se llevó parte de las murallas, dejando indefensa la ciudad. Nínive fue tomada entonces fácilmente y sus habitantes fueron pasados a filo de espada. La orgullosa ciudad fue reducida a un montón de ruinas y se convirtió en un nombre legendario. Se cumplieron entonces al pie de la letra las profecías de Sofonías, que claramente nos dicen lo siguiente. Dice así: y extenderá su mano sobre el Aquilón y destruirá al Asur y pondrá a Nínive en asolamiento y en secadal como un desierto, y rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias de los gentiles, el onocrótalo también y el erizo dormirán en sus umbrales, su voz cantará en las ventanas y asolación será en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo soy y no hay más. Cómo fue tomada en asolamiento, en cama de bestias. Cualquiera que pasare junto a ella silbará y meneará su mano. Y de Nahum también: el poder militar y opresor más grande que el mundo hubiera conocido hasta entonces había sido herido mortalmente, y aunque aún hacía esfuerzos hercúleos por mantenerse en pie, su muerte fue tan lenta como la de un dinosaurio, y los padecimientos de la geopolítica mundial de aquel entonces se prolongaron 7 años más. De todos modos, los pueblos oprimidos ya respiraban con alivio las primeras bocanadas de libertad y se solazaban bajo su luz en una forma tal que se levantó un coro de regocijo. Nahum lo expresa así: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y rapiña, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos. Nahum 3, 1 y 19. El último monarca asirio
Asurbanipal intentó resistir a los babilonios en Harán, y el faraón Necao de Egipto marchó hacia el norte a través de Eretz Israel para defender los remanentes del moribundo imperio asirio. Fue entonces cuando Josías pensó obrar. Según el testimonio bíblico, lamentablemente, aunque el mismo faraón Necao fue por mar a Aco a amonestarlo con ingeniosas palabras que, comillas, procedían de la boca de Dios, Josías en su ofuscación obró insensatamente hasta la obstinación. Sin consultar al Señor, se creyó obligado a salirle al paso al potentado egipcio que pretendía auxiliar a Siria. No examinó el prudente consejo de su antepasado Salomón en el libro de Proverbios, el capítulo 2, los versículos 2 y 3, donde claramente dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la inteligencia, si clamares por entendimiento y a la inteligencia dieres tu voz, porque nada de esto hizo Josías en ese momento. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. ¿Y en qué estribó en ese momento Josías? En su propia prudencia. Y veamos lo que dice también el libro de Proverbios, el capítulo 17, el versículo 14. Dice: soltar las aguas, hablar precipitadamente es el principio de la contienda, pues antes que se revuelva el pleito, déjalo. Pero no lo hizo Josías. Proverbios 16, 17. El camino de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino, guarda su alma. Y esto no lo hizo Josías. Allí Josías tuvo un celo temerario, no conforme a ciencia o sin entendimiento divino, como diría Pablo en Romanos 10:2. Él obró como Pedro cuando dejó de mirar a Cristo mientras caminaba en las aguas y miró hacia las embravecidas olas del proceloso mar. Fluctuó en su fe y se sumergió trágicamente. Y al caer Josías, con él cayó el último baluarte fuerte de la fidelidad al Señor en el reino de Judá. Y con esto solo vendría la hecatombe. La lámpara de Judá se apagó y todo quedó en tinieblas. Hablemos brevemente para terminar del juicio final sobre Judá y el juicio final sobre el mundo impío en la parucía o segunda venida de Cristo. Año 608, 586 a.C. Desaparición dolorosa de Josías y regreso del partido pagano al poder en Judá. Otra vez el burro al pastal y el buey al maizal. Son los últimos 22 años del reino de Judá. Año 605 a.C. 3 años después de la muerte de Josías, Egipto es derrotado por Babilonia en la batalla de Carquemis. Asiria cae y muere definitivamente como imperio. Babilonia es el nuevo imperio o amo mundial. Gran incertidumbre para Judá. Año 586 a.C. 22 años después de la muerte de Josías, Jerusalén fue sitiada y destruida por la espada de Nabucodonosor II de Babilonia. El templo y los palacios y todo el resto de la ciudad son saqueados, arrasados, incendiados y reducidos a escombros. Fin del templo de Salomón. Termina el gobierno de la decadente dinastía davídica imbuida por el partido pagano. Fueron 22 años más de oportunidad para la conversión individual de los judíos del reino de Judá y no lo hicieron. A causa de su obstinada maldad,
el pueblo del reino de Judá iba a ser objeto del juicio demoledor ineludible. Pues, ¿qué dice la Biblia de la descomposición moral del pueblo de Dios? Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Por eso todo Israel iba a ser hollado por los hombres, según dice Mateo 5:13 y Lucas 14:34-35. Pues según Oseas, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Oseas 9:9. Jeremías se suma al testimonio de Oseas diciendo, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente ramera y no quisiste tener vergüenza. Jeremías 3:3. Y se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Capítulo 6, versículo 15. El testimonio de estos dos profetas es corroborado acertadamente por el autor sagrado de Segunda de Crónicas cuando dice, comillas, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Capítulo 27, versículo 2. Y Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Capítulo 33, versículo 9. Y así sucedió cumplidamente. Y lo mismo anuncia el Señor que sucederá con este mundo impío. Pablo dice, comillas, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3. Repito, Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Jeremías, hablando proféticamente de la caída de Jerusalén como una hecatombe inminente, dice, comillas, me dijo el Señor, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Jeremías 15:1. Y el parecer profético de Ezequiel ensambla perfectamente con el del profeta Llorón. Dice, si estuviesen en medio de Jerusalén estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y si estuvieran en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ezequiel 14:14-20. Repito, Ezequiel 14:14-20. Y así será en el día del juicio final, la parusía, según la inspirada sentencia del apóstol de los gentiles. Comillas. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído de este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera Timoteo capítulo 6 versículos 6 y 7. Repito, Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 6 y 7. Así como de gracia miles de judíos pudieron escapar con vida de la hecatombe de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., aunque solo con lo que tenían puesto y nada más, así también escaparemos del juicio condenador de Dios en ley el día de la parusía, los que de corazón
hayamos puesto toda nuestra fe en Cristo Jesús para salvación y en despojo total. Pues también Pablo dice, tenga, comillas, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18. Es cosa, en resumen, importante ver cómo la palabra de Dios se cumple muy fielmente. Mis amados hermanos, aquí está Josías con todos sus aciertos y desaciertos. Y tengamos como él un corazón sabio, un corazón fervoroso, temeroso de Dios, un corazón esmerado y obremos en consecuencia. Pero tengamos también en cuenta que es necesario tener fe y confiar en el Señor hasta lo último, y también esmerarnos en la formación de nuestros hijos en el temor de Dios, porque qué triste aquel día cuando estemos en la presencia del Señor y tengamos que ver cómo nuestros hijos son despeñados al infierno de condenación eterna. Por eso dice el Señor que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque habrá mucho de qué llorar en aquel día y en aquella hora. Será muy triste. Y ahora que es el tiempo, debemos orar por nuestros hijos, debemos exhortarlos, debemos hacerles verlo, el mensaje de la palabra divina en ley y evangelio con toda diligencia, pues de lo contrario pagaremos las consecuencias. Pero la palabra del Señor también dice que la palabra que yo he enviado no tornará a mí vacía, sino hará aquello para lo cual yo la envié. Bendito sea el santo nombre del Señor, pues hay muchos testimonios de hombres y mujeres que oraron y clamaron a Dios por sus hijos, y físicamente incluso no pudieron verlos convertidos, pero Dios obró a su debido tiempo. Después de muertos ellos, sus hijos vinieron a la fe. Te damos honra y gloria, Señor. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús nació para nuestra esperanza, murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y viene pronto. Y en esta hora, Señor, nos inclinamos ante ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados, más amor y más consagración, Señor, que en verdad nos consagremos delante de ti, oh Padre Celestial.